Shalom, mis amados, queridos hermanos, les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesús. Siempre es placer encontrar con la congregación y les doy en el nombre de nuestro Señor Jesús la bienvenida al culto de hoy. Y le bendigo también que gocemos de sus ricas bendiciones. Amén. Aleluya. Realmente quien nos convocó y providenció este culto de hoy es nuestro magnífico Dios. Y por tanto también seguro que Él tiene preparado o preparada una excelente fiesta de comunión con Él. Entonces, mis queridos hermanos, bajemos todas nuestras cargas, preocupaciones, saquemos todas las máscaras y estemos en la manera y actitud más sincera, más humilde, más abierta, a fin de que podamos tener realmente un encuentro pleno con Él. Les bendigo y les pido en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, primero quiero dar algunos anuncios. Lastimosamente seguimos con este problema de COVID y la infección cada día crea más problemas. La situación es muy crítica. Sigamos orando juntos. Oración de hermanos, oración de la congregación, oración conjunta hace la diferencia. Amén. Y a la vez también vamos a cumplir estrictamente todas las disposiciones de salud que está anunciando el gobierno. Y también vamos a dar atenciones muy especiales para los que son más débiles en salud, especialmente nuestros padres, abuelos de más edades, para que tengan mayor cuidado. También oremos por aquellos que están pasando por la enfermedad. Y si hay alguna dificultad muy grande y algo que tenemos que compartir la iglesia, por favor, no duden de llamarnos, avísenos para orar juntos y buscar la solución juntos. Y en este mismo sentido, por eso la iglesia estamos haciendo ofrendas especiales en este mes de mayo y en el otro mes de junio. 2 meses vamos a ofrenda para ayudar a la gente más necesitada. Demostremos el amor de Cristo. Pero oren para que no sea la carga la ofrenda, sino que sea algo que Dios, por la gracia suya, nos indique. Hagamos con alegría, hagamos con gratitud. Bueno, todos los cultos también continuamos en forma no presencial a través de imágenes, internet, y los cultos generales de los domingos en coreano a las 10 de la mañana, en español a las 2 de la tarde, el culto de niño en coreano y en español a las 9 de la mañana. Y el culto de miércoles, coreano y en español, las 7 de la tarde, los días miércoles. Cultos matutinos, desde lunes hasta viernes, 6:30 horas en coreano y en español. Mis queridos hermanos, estamos hablando y compartiendo, estamos de acuerdo que estamos pasando por una época bastante difícil. Entonces, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que orar. Es muy importante orar en forma individual, pero más importante orar como congregación, como cuerpo de Cristo. Por eso les pido que participen toda primera hora del día. La primicia, entregar la hora primicia a Dios, 6:30. Y vamos a escuchar un pequeño mensaje. Estamos nosotros tocando el libro de Daniel, que tanto nos da enseñanza profunda, es muy beneficioso. Y escuchamos un mensaje y luego oramos juntos. Y todos los cultos celulares, también a través de Zoom. Esta semana, el día 20 jueves, será el grupo 4, el día 21 viernes grupo 5, el día 28 viernes grupo 6 y grupo 7, 8 y 9 se hará bajo la guía del pastor Benjamín
Yun, y que seguramente en el semanario ustedes van a ver qué fecha se está reuniendo este culto, los cultos de células. Es importante que se reúnan en grupos pequeños. También les anuncio, gracias a Dios, el estudio bíblico se ha culminado el primer ciclo. Se hizo 4 grupos y con los temas que estuvimos encargando, se hizo toda una vuelta completa, se hizo un ciclo. Ahora vamos a iniciar la segunda etapa, el segundo ciclo. Este segundo ciclo se iniciará bajo la conducción de nuestro pastor Benjamín Yun, quien tiene preparado este curso bastante importante. Se va a tratar del libro de Colosense. Se hará la explicación de las palabras y también la explicación y la aplicación. Yo creo que será muy beneficioso. Va a haber muchas bendiciones de Dios. Así que todos los jóvenes pongamos pila y participemos. Inviten a los otros para que el grupo sea más grande y más rico. Cuanto más repartimos la gracia de Dios, es más grande. Bueno, ahora entonces vamos a iniciar el culto general de hoy, del día 16 de mayo, con una oración. Oremos. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y sus mandamientos se deleita en gran manera. Alabad, siervo de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Amén. Padre Dios, de infinito amor y de gracia eterna, estamos aquí en tu rica y plena presencia, bajo tu guía y bajo tu providencia. Te elevamos, Señor, con todo el corazón, la más sincera gratitud y reverencia y alabanza. Venimos, Señor, delante de ti como siempre, así como estábamos en el mundo, con las cargas, con las suciedades, llagas, heridas, por nuestras terribles luchas cotidianas, en contra de las enfermedades, problemas, maldades. Pero venimos delante de ti con fe porque tenemos una fe segura en la obra, en la gracia de nuestro Señor Jesús. Venimos con el corazón contrito, con el corazón de arrepentimiento. Por eso, Señor, en primer lugar te pedimos que perdónanos, límpianos, sánanos, para que seamos vasos humildes y consagrados a ti, a fin de que podamos elevarte un culto digno de ti y que recibamos tus ricas bendiciones. Oramos en el nombre de nuestro Señor Salvador Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Adoremos a nuestro Dios con alabanza. Sobre los cielos y la tierra, todos los reinos y los pueblos doblarán sus rodillas rendidos a ti. Eres el Rey del universo, eres Señor y Padre eterno, y con tu amor nos has dado una razón de cantar. Adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo. Por las calles, día a día en nuestras vidas, daremos nuestra alabanza, postrados a ti.
Eres el Rey del universo, eres Señor y Padre eterno, y con tu amor nos has dado una razón de cantar. Adoramos a Cristo nuestro Dios, adoramos a Cristo nuestro Rey, adoramos a Cristo nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo nuestro Dios, adoramos a Cristo nuestro Rey, adoramos a Cristo nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo nuestro Dios, adoramos a Cristo nuestro Rey, adoramos a Cristo nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo nuestro Dios, adoramos a Cristo nuestro Rey, adoramos a Cristo nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo, adoramos al Rey, adoramos a Cristo, adoramos al Rey, adoramos a Cristo, adoramos al Rey, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es alabar a nuestro Dios. Vamos a confesar nuestra fe a través de credo apostólico. Vamos a confesar. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Amén. Vamos a adorar con otra alabanza a nuestro maravilloso Dios. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ahí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Y es consumado y el fin escrito, mi esperanza
Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar juntos. En representación de nosotros, de la congregación, estará orando nuestro hermano Gabriel Pak Jong-un Chongyeon. Estará orando en representación de todos nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos vida. Gracias por darnos la oportunidad de participar en el culto virtualmente a pesar de la pandemia. Te pedimos que cuides nuestra salud y mente. Te pedimos perdón por el pecado que cometemos. Ayúdanos a que nuestro corazón no se endurezca, a no desviarnos de tu palabra y a evitar las tentaciones que se nos crucen. Ayúdanos también a acordar de cuán bendecidos somos a pesar de la situación difícil en la que estamos atravesando. Te pedimos por el pastor que va a dar tu palabra a continuación. Te pedimos que le dé sabiduría, que cuide su corazón y que pueda ser usado como un instrumento auténtico tuyo. Te pedimos que nos ayudes a estar atentos a tu palabra y que la misma pueda formar parte de nuestro crecimiento espiritual. Gracias por todo, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Gabriel. Que Dios te bendiga ricamente. Que tu oración será cumplida según la guía de nuestro Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Hoy nos toca leer el libro de Gálatas. Continuamos con Gálatas. Capítulo 1, versículos 6 al 9. Gálatas 1, 6 al 9. Vamos a leer juntos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Hoy vemos en el versículo 6, donde dice, del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿A quién se refiere este llamamiento? Se refiere a nuestro Dios. Dios nos llama con su amor de siempre. Inclusive hasta cuando estamos escondiendo de Dios por pecado, porque así fue Adán. Cuando él se escondió por el pecado, por la vergüenza, Dios igualmente le llamó por su nombre. Adán, Adán. Después Dios llamó a Abraham, llamó a Moisés, David y muchos otros. Y de la misma manera hoy también sigue llamando a todos nosotros. Por cada uno de nosotros, por nuestro nombre. Qué bueno, ¿no? Hoy estamos en el culto a Dios como la comunión, como la comunidad de Cristo. Y parece que lo hacemos por nuestro propio raciocinio y voluntad. Pero si no fuera por la gracia del llamamiento de Dios, no hubiéramos tenido ni la razón ni la voluntad para entregar este culto. A pesar de nuestras faltas, nuestros errores, nuestras maldades inclusive, a pesar de las situaciones difíciles y dolorosas, nuestro Dios es fiel y nos sigue llamando con su inmutable y eterno amor, sin rendirse jamás. ¿Creen así? Amén, hermanos. Amén, aleluya. Qué gran privilegio y bendición de Dios. Solo con esta bendición ya es suficiente para adorarle con agradecimiento y alegría a Dios. Solamente con esta gracia nosotros podemos vivir con suficiente gratitud y gozo. Pero esta gracia de llamamiento, de amor de Dios, no es que se nos fue dada porque merecemos. De ninguna manera merecemos.
Hubo algo muy especial, ocurrió algo muy grande para que nosotros podamos recibir esta gracia tan especial de Dios. Hoy no leímos juntos, pero está en el capítulo 1, el versículo 4, donde dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dice que nuestro Dios nos libró del presente siglo malo. Con esto podemos deducir que nosotros estamos atados a este siglo malo, a esta generación mala. Esta palabra nos hace recordar la famosa declaración de confesión del apóstol Pablo, que está sentada en el Romano capítulo 7, versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de la muerte? Así es, mis queridos hermanos. Estábamos, o algunos están todavía, en la terrible cadena del pecado. Aunque haga lo que haga, no hay posibilidad de librarse solo. Por eso lo único que queda es la desesperación y sentirse miserable, como la declaración de Pablo. No hay otra. Estar encadenado en el pecado evidentemente es una gran maldición. ¿Por qué? Porque significa que vamos a terminar en la destrucción eterna. Y hoy por hoy estamos también sin posibilidad de recibir la gracia de llamamiento de Dios. Es decir, es imposible tener una comunión plena con Dios. Tener la comunicación fluida con Dios. Porque el pecado, la cadena del pecado, impide. Por eso, el acercamiento de Dios, en vez de ser bendición, es un juicio de ira de Dios. La liberación del pecado es solamente posible con el poder de Dios. Y ahora si uno no tiene ni siquiera acceso a la gracia de llamamiento de Dios, entonces resultará más desastroso. Y este versículo que acabamos de leer dice que nuestro Señor Jesús se dio a sí mismo por nuestro pecado para librarnos. Amén y aleluya. Significa que nuestro Señor Jesús se sacrificó para redimirnos, para liberarnos de nuestro pecado. Su sacrificio valió para que nosotros podamos tener de nuevo ese acceso a la gracia de llamamiento de nuestro Dios. Pero su sacrificio era dejar su naturaleza gloriosa de Dios y rebajarse a ser hombre. Dejó que se torturen, dejó que le torturen, se desgarró sus pieles, derramó toda la sangre por las crueles torturas y se murió finalmente en la más terrible ejecución, que es la de cruz, sobre la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Para liberarnos del pecado, para redimirnos, para que podamos ser de nuevo el pueblo santo que pueda percibir la gracia de llamamiento de Dios, para que podamos tener de nuevo la comunicación, la comunión con nuestro Dios de amor. Hizo el mayor milagro de toda la historia, hizo el mayor sacrificio de amor entre todos los amores. Se entregó como rescate. Se entregó para pagar más que suficiente por la culpa de todos los pecados. Abrió la puerta, abrió el camino para que sea derramada la gracia de Dios sobre todos nosotros. Rompió el velo que separaba entre Dios y nosotros desde arriba para abajo. Arrancó, rompió. Por eso que nosotros seamos salvos y tengamos la vida eterna. Que hayamos sido justificados y santificados para ser el pueblo santo. Que seamos renacidos como
nueva criatura, como hijo de Dios, para que podamos llamarle a nuestro Dios Abba Padre y adorarle como estamos haciendo ahora, son todos por el milagro, por el magnífico sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén y aleluya. Pero sin embargo vemos en el versículo 6, dice que tan pronto que hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dios, por su infinito amor, envió a su Hijo unigénito para cargarse de todo el peso del pecado, y de esa manera fue sacrificado, fue entregado como sacrificio de expiación y pacificación. Y el Hijo unigénito Jesús, que vino también con su enorme amor hacia nosotros, obedeció la voluntad del Padre, acompañó a lo que más necesitaba, enseñando su evangelio de salvación, y se sacrificó para lograr el suficiente mérito de salvación. Y esta obra y el evangelio de Jesús, los apóstoles llenos del Espíritu Santo salieron a anunciar, enseñar, con el peligro de la muerte, con el corazón, con su vida, en la forma más pura posible. Por eso lo que escucharon estas predicaciones de los apóstoles y de los primeros cristianos, aceptaron con fe e integraron a la comunidad de los cristianos. Todo esto pasó, pero lastimosamente muy pronto la gente se estaba alejando del evangelio puro para seguir a un evangelio diferente. En realidad no se trata de evangelio, porque el evangelio es buena noticia. Se trata de una enseñanza falsa, mentirosa, engañadora, que conduce al mal, una doctrina hacia la destrucción. Por eso en el mismo versículo 6 Pablo confiesa: estoy maravillado. Apóstol Pablo reclama su actitud diciéndoles que estoy maravillado en el sentido de estar extrañado y sorprendido ingratamente. Porque Pablo se sacrificó, se esmeró y seguía esforzándose para predicar la enseñanza de Jesús y sobre Jesús de la manera más originaria y pura. Sin embargo, muchos estaban alejando del evangelio puro para seguir al falso, al mentiroso. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué la gente dejaba las enseñanzas verdaderas para seguir una falsa? Como la que está escrito en nuestro texto como otro evangelio. Quiero contar alguna historia. Nosotros estamos en siglo XXI, donde supuestamente todos estamos bien educados, conocemos bastante cosas. Pero sin embargo, en el siglo XXI, en los países llamados primer mundo, nosotros vemos por la televisión, los jugadores, muchos jugadores, al entrar en el campo, en la cancha, hacen señas, hacen gestos para entrar. ¿Por qué hacen eso? Supuestamente en esos gestos, en esa práctica, ¿hay algún poder oculto? Mis queridos hermanos, en la antigüedad la gente, para que le salga bien las cosas o para tener buena suerte, practicaban algunos ritos y gestos. También usaban amuletos, supuestamente con algunos poderes mágicos que le daban buena suerte. Y seguramente al practicar estos ritos o estos gestos y al poner estos amuletos, le daba una tranquilidad, una seguridad. Hasta inclusive coincidían con la solución del problema. Y por eso, bajo la ignorancia, ellos cada vez que tenían problema o dificultad, o inclusive para evitar problemas, hacían estos gestos. Y así nacían las primeras fe.
Por supuesto, no la fe correcta que Dios nos da. Es una convicción humana. Y como que alguna vez se le daba supuestamente el resultado y continuaba practicando, y cuando no aparecía el resultado, entonces en vez de desconfiar en su fe, en su convicción, desconfiaban en sus gestos, en sus prácticas, en sus actos. Trataban de ver cómo podían mejorar las prácticas en vez de revisar que su convicción estaba mal. Esto continuó a pesar de que haya sido educado, que haya avanzado el mundo supuestamente más civilizado, con más conocimiento. Por tanto, podemos concluir, y no solamente digo yo, sino que los antropólogos dicen que esta convicción, o llamada fe, es la base de toda valoración, idea, cosmovisiones de la gente. Es algo que supera al consciente, es algo supraconsciente. También llama subconsciente. Por eso mucha gente, aún estando en siglo XXI, continúa haciendo gestos, usando amuletos de suerte. Los primeros que tuvieron encuentro con Jesús y creerle como Cristo fueron los judíos. ¿Y quiénes son los judíos? ¿Qué antepasado, qué fe, qué idea y qué valoración tenían? Los judíos son israelitas. Son gente con muchas experiencias de Dios Jehová, por supuesto. Confesaban que eran el pueblo de Dios, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Pero nosotros vemos en su historia desde el inicio, cada vez que había ocasión y cada vez que podían, adoraban a los dioses paganos como Baal y Acera, experimentando el poder de Dios. Y cada vez que había ocasión hacía imágenes y figuras como becerro de oro para adorarle, para tener una seguridad. Y cuando estuvieron en Canaán, ellos seguían todas las costumbres de los canaanitas, las costumbres paganas. Y nosotros vemos que en los mandamientos de Dios, y todo lo que estoy mencionando, son lo que son prohibidos y condenados por Dios. Y hace todo lo contrario. ¿Cuál es la causa de esta actitud del pueblo de Israel? ¿Por qué el sobrino de Abraham, Lot, teniendo todas las experiencias con Abraham de Dios, y cuando llega el momento de la elección elige por Sodoma y Gomorra? Evidentemente este pueblo, esta gente, en su substancia, en su base de convicción, ellos tenían amor hacia el poder, hacia la riqueza, hacia el placer de este mundo. El adorar a Dios y cumplir con sus mandamientos no fue por el amor a Dios, que debería de ser así. Amar a Dios, Jesús dijo, amar sobre toda la cosa a Dios. Esa debe ser la base. Pero sin embargo su base era amor hacia la lujuria, hacia el placer de este mundo. Y la estricta religiosidad de Dios de Jehová y cumplir con su ley y tradiciones eran para que ellos puedan conseguir lo que en el fondo de ellos tenía como convicción. Es decir, la riqueza, el poder, la lujuria del mundo. Y sin abandonar con esa base, los judíos, muchos de ellos, abrazaron también la doctrina cristiana. Entraron a la iglesia, pero con la misma base de siempre. Entonces, a pesar de confesar la fe cristiana, no podía dejar sus ritos, sus costumbres, tradiciones de la ley, porque significaba renunciar su convicción básica.
Renunciar a la riqueza, amor a la riqueza, amor al poder del mundo, el amor hacia la lujuria. Porque se trata de algo supraconciencia. Su concupiscencia por la lujuria y el placer del mundo continuaba igual y solamente tenía encima supuestamente la fe cristiana. Entonces, para ellos, el evangelio puro de Jesucristo no era satisfactorio. Entonces viene el otro evangelio. Se presenta el otro evangelio donde decía que la ley y las tradiciones deben ser cumplidas conjuntamente con la enseñanza de Jesús. Así serán salvos. Entonces sí. Era el evangelio que justamente ellos querían. Quieren el evangelio, quieren la enseñanza como ellos quieren, no como Jesús quiere. Entonces comenzaron a alejarse del evangelio de los apóstoles para seguir al otro evangelio. En el versículo 7 dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Apóstol Pablo, inspirado por Dios, está declarando que no hay otro, solamente hay falso evangelio. Usar evangelio no está correcto, pero sí, para entender mejor está diciendo otro evangelio, pero es una doctrina falsa, una enseñanza mentirosa que busca solamente perturbar. Aquí habla, os perturban, habla en pluralidad. Es decir, que perturban la iglesia. Ustedes se dan cuenta que siempre la falsa doctrina, el otro evangelio, busca perturbar, busca caos en la iglesia, pelea, división. Y también pervertir la pureza del evangelio de Jesús. ¿Qué es lo que enseñaban los apóstoles? Los apóstoles enseñaban puramente sobre Jesucristo y su enseñanza nada más. Y continuamos viendo el versículo 8 y 9 donde dice: mas si aún nosotros, aunque venga de nuevo Pablo o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo pido: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldito. Los que insistían en las tradiciones del judaísmo argumentaban que los grandes líderes de la iglesia Jerusalén, que era la iglesia que inició, digamos, en el Nuevo Testamento, y que esa iglesia debe ser el modelo, los líderes deben ser modelo. Como eran todos judíos al principio, por supuesto que ellos cumplían la ley, sobre todo la circuncisión. Y eran personas muy admirados, respetados. Y a la vez eran cumplidores de la ley y las tradiciones del judaísmo. Pero en ningún momento estos líderes enseñaron a que debe ser agregado algo más que el evangelio de Jesús. Por eso el apóstol Pablo está diciendo: no importa quién sea. Argumentaban del hermano de Jesús, Santiago o Jacobo. Y Pablo dice: no importa quién sea. Inclusive yo, incluso hasta los ángeles, si predican y enseñan otro evangelio diferente al de Jesucristo y al de los apóstoles que estaban anunciando, sean anatema. Los que creen, defienden lo pervertido y lo falso, siempre se escudan bajo la grandeza del hombre. Adornan, engrandecen y se escudan detrás de eso. Grandes títulos. Los famosos apóstoles, profetas, poderes.
Usan, por supuesto, y aplican la palabra de Dios. Pone el título del estudio bíblico, interpretaciones especiales, inspiraciones que reciben directamente de Dios. Se hacen el iluminado como ángel. Esas son las características. Siempre agregan, siempre sacan algo del evangelio. Atacan sobre todo la iglesia. Trata de traer caos a la iglesia. Trata de romper la disciplina de la iglesia y a la sana doctrina de la iglesia. Y siempre su centro, su base es hombre. Y no solamente eso, podríamos nosotros profundizar que también la gente del origen extranjero, los gentiles, también se metieron con su cultura y con sus religiosidad, su manera de vivir, costumbre, y como eran gente nobles, ricos, poderosos, con muchos estudios, también traía su ciencia, su filosofía, su poder, su ley, etcétera, etcétera. También traía otro evangelio, que según Sócrates, según Aristóteles, según Platón, etcétera, etcétera. Y reinterpretaba el evangelio de Jesús a su manera. Mis queridos hermanos, cuando se pervierte el evangelio, entonces siempre es falso, es maldito, anatema, perturban la iglesia, pervierten la verdadera fe. No importa quién haya hablado, que fulano, que Sócrates, que Buda, que Confucio, inclusive un ángel. Si es diferente al evangelio de Jesús, entonces siempre es anatema. Mis queridos hermanos, hoy día es muy importante que sepamos que la verdad de Dios, el evangelio verdadero es Jesús y su palabra. No hay otra. Es la que predicó y defendió nuestro Señor Jesús. La que fueron anunciado y escrito por los apóstoles. La Biblia que tenemos nosotros en nuestra mano. Siempre dice, el pecado es redimido solamente por la obra y la gracia de Jesucristo. Solamente por la fe, que es la gracia de Dios. La fe es la gracia de Dios. No es el esfuerzo que uno pone. Dios nos da para que podamos tener la fe, y a través de esa fe creemos y recibimos a Jesucristo como único y suficiente Señor y Salvador, y así somos salvos, así recibimos la vida eterna. No hay otro camino, es la gracia unilateral y todopoderoso de nuestro Dios. Solamente por la obra y la gracia de redención de nuestro Señor Jesucristo, el pecador es justificado, santificado, para poder recibir de nuevo la gracia de llamamiento del amor de Dios, como habíamos hablado al inicio. Llamamiento de Dios a pesar de los pesares. Dios nos acerca para llamarnos, para tener la comunión, para comunicar con nosotros, todo por la gracia de Jesucristo. Aquí, mis queridos hermanos, tenemos que entender bien. Tenemos que despojarnos de todas las viejas creencias. Todos estos gestos, supuestamente que traen buena suerte, que las tradiciones, que etcétera, etcétera, las valoraciones, cosmovisiones, preconcepto del pecador, hay que sacar. Nuestra terquedad, nuestro orgullo no sirve para nada, solamente sirve para confundirnos. El evangelio es tan simple y tan contundente cuando sacamos todo lo que es nuestro preconcepto. Es algo que se puede aceptar total y completamente, sin duda alguna, si renunciamos nuestra terquedad, nuestra soberbia, nuestra altanería de mis incorrectas y perversas creencias. Es el que finalmente nos da la comunicación, la comunión de amor con Dios. Podemos percibir la gracia, podemos recibir la paz, podemos gozar la verdadera felicidad.
no hacernos de feliz, no aparentarnos como tenemos la paz, no, realmente disfrutar. Realmente la gracia de Dios se convierte, el evangelio puro de Jesucristo se convierte en el poder de Dios, que nos dará paciencia, nos dará sabiduría, nos dará victoria en todas las crisis y caos y dificultades. Por eso es tan importante el mensaje de hoy, mis queridos hermanos. Por eso les invito a orar juntos. Vamos a orar para sacar todo ese del viejo hombre. Todas esas creencias, nuestras bases de supuestos conocimientos, sabiduría. Saquemos todo. Pongamos en la base, en el fondo, en nuestra sustancia, en nuestro espíritu, el evangelio puro de Jesucristo. Vamos a orar. Amado Dios, a través del texto de hoy aprendimos que el verdadero único evangelio de salvación y de reconciliación es el que tú nos diste, nuestro Señor Jesús. Es la única y viva y poderosa palabra de Dios para redimirnos y para estar en plena comunión contigo, Dios. Y por la iluminación de tu Espíritu Santo comprendimos que ahora debemos despojarnos completamente de todas las viejas cosmovisiones, valores y creencias y tener solamente el Evangelio de Jesús como nuestra única base y centro. Por eso, Señor, pedimos tu ayuda, pedimos tu poder para permanecernos únicamente en tu Evangelio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Ahora vamos a ofrendar, no descuidando la gracia que recibimos. Vamos a poner en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y ofrendemos cantando una alabanza. Vamos a ofrendar. Quien transforma el corazón, que alejado y duro está, quien sostiene la creación y jamás me dejará, quien conoce mi interior y me ama aún así, quien tiene todo el control y camina junto a mí. Solo Jesús. Solo Jesús. Quien mi vida rescató, con su gracia me guió, quien murió por mí en la cruz, mi amor sin condición. Solo Jesús. Solo Jesús. De tu amor cantaré, no quiero algo más. Solo Jesús.
Rocas clamarán, montes caerán, todo el mundo canta al Señor. Mares rugirán, cielos brillarán, todo el mundo canta al Señor. Rocas clamarán, montes caerán, todo el mundo canta al Señor. Solo, 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 solo Jesús. Solo, 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 solo Jesús. De tu amor cantaré, no quiero algo más, solo Jesús. El Rey y Señor de mi corazón, Cristo eres tú. Amén, gloria a Dios, aleluya. La hermana Carla Kim estará orando por las ofrendas. Oremos. Dios Padre, gracias por el culto, Señor, gracias por todo, por habernos juntado para dar el culto de manera virtual. Te quería agradecer por estar en nuestras vidas presentes, por estar siempre al tanto, Señor, con nosotros, tanto en nuestra vida personal y nuestra vida espiritual, Señor. Te queríamos pedir que, aunque estemos en la habitualidad y no estemos llenos de la iglesia físicamente, te pido que eso no nos obstaculice en nuestra vida espiritual y nos pongamos mantener firmes en tu palabra, Señor. Aunque es difícil mantener esta vida espiritual en esta modalidad, te pido que estés con nosotros siempre para que no nos desviemos. Te doy las gracias por todo, Señor, en nombre de Jesucristo, amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Vamos a terminar entonces este culto con la oración apostólica de bendición. Oremos. Que la gracia plena de Cristo Jesús y el amor ilimitado y perfecto de nuestro Dios Padre y la presencia y la comunión plena del Espíritu Santo sea para todos los que estamos inclinando con la decisión de tener el Evangelio de Jesús como nuestra única y suficiente palabra de salvación, redención y de nuestra vida, despojando todas otras doctrinas, creencia y deseo. Y también para nuestros queridos familiares, sobre nuestros quehaceres diarios, a nuestra amada iglesia, desde ahora, por los siglos de los siglos. Amén.